días a todos. Soy Roberto Carrera, residente de tercer año de traumatología en el Hospital Universitario de Navarra. La sesión de hoy va a consistir del tema de cirugía endoscópica en columna. La cirugía endoscópica en columna comenzó aproximadamente sobre los años 80. Anteriormente, el uso de la cirugía endoscópica de columna se limitaba principalmente a la discectomía intervertebral. Sin embargo, recientemente, con los progresos, ha sido posible tratar diversas enfermedades degenerativas lumbares, desde la estenosis de canal, estenosis foraminal, por ejemplo, hasta el espectro terapéutico desde la columna cervical hasta la columna lumbar. El problema ha sido, pues, sobre todo, una ausencia de protocolos claros, unas indicaciones y una falta de sistematización. El objetivo de la cirugía endoscópica de columna es que sea el gol estándar para algunas patologías específicas y sobre todo conseguir mantener la misma eficacia que nos aporta la cirugía abierta, disminuyendo la morbilidad de las cirugías. Si nosotros buscamos en PubMed cirugía endoscópica en columna, podemos ver que progresivamente en los últimos años el número de publicaciones va en aumento, es decir, es un tema que cada vez está más de moda. En cuanto a las indicaciones, pues lo que he comentado antes, puede ser desde la columna cervical hasta la columna lumbar. Podemos tratar hernias discales, fusiones vertebrales, estenosis de canal, espondilodiscitis, quistes facetarios, tumores, es decir, un amplio espectro de posibilidades terapéuticas. ¿Cuál es el problema? Pues teníamos el principal problema de cómo podemos abordar la columna de manera endoscópica de una forma segura. El triángulo de Campbell se descubrió en torno a 1990. Se considera un área segura por la ausencia de estructuras vasculares o nerviosas susceptibles de ser lesionadas. Este triángulo está limitado. Vamos a tener la base del triángulo, ¿de acuerdo? Que va a ser el platillo superior de la vértebra inferior. La hipotenusa va a estar formada por una raíz nerviosa emergente y el otro lado del triángulo va a estar formado por la raíz nerviosa descendente. A través de este triángulo nosotros podemos entrar de forma endoscópica a nivel transforaminal de una forma segura, en el que estemos tranquilos, en el que no vamos a lesionar ninguna raíz nerviosa ni alguna estructura vascular. Sí que es verdad que existe una enorme variabilidad anatómica entre la multitud de los pacientes. Aquí podemos ver en una maqueta una visión lateral y una visión oblicua de este triángulo en que nosotros accedemos de forma segura. En este corte axial de una vértebra, lo que he querido aquí un poco comentar es las diferentes opciones que tenemos de abordaje. En la parte de la derecha, con las flechas rojas, vamos a tener la vía transforaminal, por el que vamos a acceder. En las flechas del medio, en las flechas negras, vamos a tener las formas de acceder a través de la vía interlaminar, a través de esa ventana interlaminar, ¿de acuerdo? Estas son un poco las dos diferencias. En cuanto a la posición del paciente en esta cirugía endoscópica, las dos posiciones principales van a ser en decúbito lateral o en decúbito prono, ¿de acuerdo? Más frecuentemente usado es la posición de decúbito prono, en el que al paciente le vamos a colocar con una ligera flexión de caderas y una flexión de rodillas para disminuir esa lordosis fisiológica del paciente y que así tengamos un aumento del espacio para poder trabajar mejor. Tenemos dos vías principales a la hora de acceder de manera endoscópica a la columna: la vía transforaminal a través del foramen y la vía interlaminar. La vía transforaminal es la más utilizada actualmente. A través de un abordaje posterolateral accedemos directamente al foramen. Tiene excelentes resultados clínicos, pero tenemos dos limitaciones principales. En el caso del nivel L5-S1 y en hernias discales migradas y extruidas. El principal problema del nivel L5-S1, vamos a tener un problema que va a ser salvar la cresta ilíaca, y luego también, a medida que vamos bajando de niveles, los forámenes cada vez son mucho más estrechos y nos va a costar mucho más acceder de manera endoscópica. Aquí vemos un esquema de cómo nosotros vamos a acceder de manera transforaminal, ¿de acuerdo? Vemos aquí el esquema de los trócares de cómo vamos a acceder.
Posición del paciente. Tenemos a nuestro paciente en decúbito prono y luego, guiados por rayo, nos vamos a hacer una serie de marcajes. Dijéramos, esto es lo mismo que cuando nosotros realizamos una infiltración transforaminal. Nos vamos a marcar con un rotulador la línea media, luego nos vamos a marcar el nivel de donde nosotros tenemos el problema, si es la raíz del E5, la raíz del E4, y luego nos vamos a hacer una línea horizontal en torno a unos 8-12 centímetros. No hay un claro consenso, hay algunos autores que lo hacen a 8, otros que lo hacen a 10, otros, si el nivel es muy bajo, lo hacen un poco más lejos. Lo que sí está claro es que la angulación de la aguja debe estar de unos 45 grados. Hay que prestar especial atención ya cuando nos encontramos a un nivel bajo que deberemos salvar la cresta ilíaca. La mayoría de los autores recomiendan realizar una tinción del disco vertebral para diferenciar mejor a posteriori la raíz nerviosa, porque así tendremos ya el disco a resecar teñido y luego tendremos ya la raíz nerviosa de su propio color para diferenciarla mejor. Lo que sí que hay que hacer es realizar una infiltración con anestésico local de toda la zona. Una vez nosotros hayamos encontrado el sitio, realizaremos esa infiltración con anestésico para que el paciente tolere mejor el procedimiento. Como referencia, nosotros con la aguja de punción deberemos hacer contacto primero con el pedículo. Una vez hayamos comprobado tanto en la proyección lateral como en la proyección AP que nos encontramos en ese borde del pedículo, nos deberemos resbalar ligeramente hasta abajo hasta entrar directamente en el foramen. Aquí vemos unas imágenes de rayos, como con la aguja poco a poco vamos comprobando que vamos progresando, ¿de acuerdo? Hasta encontrar directamente en el pedículo y ya hemos resbalado para entrar directamente en el foramen. Una vez nosotros estemos ya dentro del foramen comprobado con el aparato de rayos, lo que haremos será ir introduciendo diferentes cánulas para conseguir una dilatación de la zona hasta colocarnos encima de la zona. Una vez ya podamos introducir nuestras cánulas de trabajo, introduciremos la cámara y ahí nos encontraremos con, por arriba aquí en esta imagen de la derecha podemos comprobar la faceta, vemos en el centro de la imagen la raíz y en la parte inferior vemos esa hernia discal, que es lo que nosotros queremos resecar. Aquí vemos en una imagen ya directamente en endoscopia, como tenemos ya parte del disco resecado, vemos cómo se encuentra la raíz ahí ya parcialmente liberada. Y ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Vemos en la imagen de la derecha esa parte de disco vertebral que nosotros hemos extraído, que está teñida con el contraste, y luego podemos ver que ya como la raíz se encuentra completamente móvil, se encuentra libre, sin ningún tipo de problema. Segunda opción, la vía interlaminar. ¿Cómo vamos a entrar? Pues aquí vamos a entrar a través del espacio interlaminar. En ocasiones va a ser necesario ampliar la ventana, hacer un poquito de resección de hueso porque no vamos a poder entrar bien. En esta, a diferencia de la vía transforaminal, tenemos que hacer una sección de ligamento amarillo para poder llegar al espacio epidural. En la imagen de abajo vemos cómo la cánula entra prácticamente paralela a la apófisis espinosa para entrar hacia la ventana interlaminar. En la imagen de la derecha abajo podemos ver una hernia discal que vemos que comprime la raíz y luego en la parte de arriba pues un poco pues las líneas discontinuas perpendiculares que nos hacen, dijéramos, el símil de por dónde nosotros tenemos que entrar a esa ventana. Lo mismo, vía interlaminar, colocamos al paciente de cúbito prono con ligera flexión de las caderas, flexión de las rodillas para disminuir esa lordosis fisiológica y así vamos a conseguir que la ventana interlaminal se amplíe lo máximo posible. Igual que antes, teñimos el disco con contraste para que luego después nos sea mucho más fácil la cirugía y bajo control de rayos podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda la línea verde es la línea que nosotros tenemos que seguir para entrar a esa ventana, es decir, el punto va a ser tan medial como sea posible a la espinosa que nos vamos a palpar y luego vamos a ir lateralmente hasta poder entrar hacia esa ventana.
Normalmente nosotros vamos a entrar en el mismo lado que donde tenemos la patología, pero como vemos en la imagen de la derecha, incluso se puede ir hasta el lado contralateral. Se inclina la aguja para poder entrar y podemos ir hasta el lado contralateral. Lo mismo, guiado por rayos, vamos a ir poco a poco, ir modificando la posición de la aguja hasta que nosotros ya nos encontremos en esa zona. Infiltraremos con anestésico local para que el procedimiento sea mucho más placentero para el paciente. Una vez nosotros nos encontremos ya en el sitio correcto, comprobado con rayos X, tanto en proyección anteroposterior como en proyección lateral, nos encontraremos justo encima del ligamento amarillo. Entonces ahí introducimos diferentes cánulas para ir dilatando la zona y luego ya introducimos la cánula de trabajo con el endoscopio. Nos vamos a encontrar encima del ligamento amarillo y lo que tenemos que hacer es hacer una incisión para resecar ese ligamento y así poder acceder al espacio epidural. La imagen de aquí se ve muy bien, vemos la craneal y caudal, medial y lateral, y vemos como en el centro de la imagen hemos resecado esa parte del ligamento amarillo y en el fondo ya nos encontramos el saco. Esta resección del ligamento amarillo se puede hacer con un mini bisturí, se puede hacer con un vaporizador, se puede hacer con pinzas de artroscopia, depende ya un poco de la preferencia del cirujano. Entonces, con mucho cuidado, aquí resecando poquito a poco el ligamento amarillo hasta que nosotros podemos visualizar la raíz. Con la cánula de trabajo y la cámara podemos hacer también un poquito de disección roma, ¿de acuerdo? Con giros, haciendo un poquito de disección para que nos facilite también el trabajo. En esta imagen de aquí vemos esa sección del ligamento amarillo que lo hemos abierto, en el centro de la imagen el saco y luego vemos el disco herniado que nos ayuda muchísimo el que esté teñido con contraste para poder resecarlo mucho mejor. Una vez ya nosotros poco a poco hemos ido resecando ya todo el disco hasta que comprobemos que la raíz se encuentra completamente libre y móvil. Tanto en la vía transforaminal como en la vía interlaminar podemos trabajar con dos portales de trabajo, es decir, la técnica biportal. ¿Cuál es el problema? Pues que tiene mayor complejidad técnica por la dificultad de triangular, pero esto depende un poco también de las preferencias del cirujano. Sí que es verdad que suele ser más frecuente hacer una técnica uniportal. Voy a poner a continuación un par de metaanálisis. Este primero compara en la estenosis de canal, compara hacerlo mediante técnica uniportal o hacerlo biportal. Resultados, pues no encontró diferencias significativas, sobre todo a nivel clínico. Los pacientes se encontraban similar, ¿de acuerdo? Y en este siguiente metaanálisis, en el que también compara la técnica uniportal con la biportal, resultados clínicos son similares en cuanto a la clínica de la hernia, pero sí que se demostró que los pacientes con la técnica uniportal tenían menos dolor posoperatorio y eso les influía en una rehabilitación precoz y una alta temprana y una reincorporación antes a su vida, dijéramos, a normal, activa, que mediante la técnica biportal. Pero sí que es verdad que no hay mucha evidencia al respecto. Lo más importante, es decir, la cirugía endoscópica va muy bien, pero es una cirugía que debe ser muy planificada y debemos adecuar a cada paciente. Tenemos que encontrar dónde se encuentra el problema del paciente, es decir, las hernias pueden ser centrales, pueden ser extraforaminales, pueden estar extruidas o no, encontrar el nivel. En función de eso, decidiremos el tratamiento del paciente. En principio, con una radiografía, ¿para qué? Pues para ver si nuestro paciente tiene escoliosis, cómo tiene los pedículos, si tiene unos forámenes muy estrechos o no, la resonancia, la localización exacta de la lesión, ¿de acuerdo? Y en función de eso, decidiremos. Me voy a centrar sobre todo en las indicaciones de la patología lumbar, porque es donde más se utiliza. Se utiliza también en patología cervical y torácica, sí, pero mucho menos. Me voy a centrar en la lumbar. ¿Qué podemos hacer de manera endoscópica en la zona lumbar? Pues es sobre todo gol estándar en las hernias discales de todos los tipos, foraminales, extraforaminales, migradas.
¿Para qué otras patologías la podemos utilizar? Para estenosis de canal, la podemos utilizar para espondilodiscitis, podemos utilizarla para cirugías de revisión, podemos utilizarla para espondilolistesis de grado 2 o inferior, pero sobre todo quedarnos con que principalmente su utilidad para patología de hernia discal. Lo que he comentado, la cirugía endoscópica no ofrece buenos resultados en todas las patologías. Lo más importante es seleccionar la técnica, es decir, si hago endoscopia o no, y sobre todo, para qué tipo de patología. En hernia discal va a ir muy bien. Espondilodiscitis, estenosis de canal, tumores ya no hay mucha evidencia. En estas patologías nos va a servir sobre todo para aquellos pacientes que tengan altas comorbilidades, alto riesgo hemorrágico, que estén muy justos, pues en aquellos casos nos va a venir muy bien. Ya uno se pregunta, ¿y qué es mejor? ¿Hacerlo por vía transforaminal o hacerlo por vía interlaminar? Pues bueno, aquí voy a poner un poco una tabla a modo resumen. Lo más utilizado actualmente es la vía transforaminal. Tiene mayor dificultad técnica porque la vía interlaminar es más sencilla porque es realmente a lo que los cirujanos de columna están acostumbrados en la cirugía abierta. En cuanto al instrumental, es el mismo. En cuanto al sangrado, mayor riesgo de sangrado y mayor tiempo de cirugía en la vía transforaminal. Además, mayor tiempo es decir, de fluoroscopia. Y en cuanto a las indicaciones, pues bueno, un poco a modo resumen, lo que quiero que os quedéis es que cuanto más alta es la patología, más fácil va a ser hacer una vía transforaminal porque el paciente va a tener los forámenes mucho más abiertos y no vamos a tener el problema de la cresta ilíaca. Sin embargo, a medida que nosotros vamos descendiendo en la columna vertebral, los forámenes son cada vez más estrechos y a favor de la vía interlaminar, las ventanas son más amplias. Entonces, a modo resumen, patologías altas a nivel lumbar, mucho más fácil vía transforaminal, patología de discos más bajos, 5, sacro, vía interlaminar, porque ventana más amplia y forámenes mucho más estrechos. A partir de ahí, ¿qué es mejor o peor? Pues bueno, a continuación voy a poner algunos metaanálisis, sobre todo los de mayor relevancia. Estoy aquí en el que comparan la vía transforaminal versus la interlaminar, que es lo que compara la eficacia y la seguridad de uno con el otro. En cuanto a clínica, similar, tanto transforaminal como interlaminar. Lo he comentado antes, en cuanto a protección de rayos, nos damos mayor radiación con la vía transforaminal, nos cuesta mucho más encontrar el espacio, es más complicado. Y en cuanto a complicaciones, similares, es decir, aquí no encuentra mucha diferencia entre los dos. Este metaanálisis, ¿qué nos dice? Pues que en cuanto a las complicaciones, el desgarro de la dura madre, que es la complicación más frecuente, que luego comentaré después. Luego tenemos otro tipo de complicaciones, como disestesias posoperatorias, lesiones del nervio, hematomas, todo eso. No encontró diferencias entre hacerlo por vía transforaminal a interlaminar, es decir, las complicaciones son las mismas, sobre todo en el desgarro de la dura madre, que es la complicación más frecuente. Este otro metaanálisis que nos dice resultados prácticamente similares en cuanto a satisfacción del paciente, dolor posoperatorio, días de hospitalización. Nos vuelve a comentar lo mismo de la radiación, pero aquí ya sí que nos hace una fuerte recomendación de cuando tengamos patología a nivel L5-S1, nos tenemos que ir directamente a una vía interlaminar. Y aún no se pregunta por qué es mejor la cirugía endoscópica o por qué es peor que la microcirugía. Pues bueno, ¿qué ventajas tiene? Esta imagen me pareció bastante llamativa en el que, sobre todo, creo que la estética preocupa mucho a los pacientes. Estamos pasando de una incisión de unos 5 o 6 centímetros a una incisión prácticamente inferior a 1 centímetro. Ventajas en cuanto a la anestesia. Creo que esta es la ventaja principal y lo más importante de la charla de hoy. Actualmente se están haciendo muchas hernias, a un paciente se le está aplicando una anestesia general
y además una anestesia locorregional tipo raquidia. ¿Cuál es el objetivo? Pasar a una anestesia raquidia más una anestesia local y luego ya finalmente poder realizar de manera endoscópica estas hernias exclusivamente con una anestesia local más una sedación. Este es un grandísimo avance en la morbilidad de estos pacientes, sobre todo evitarle los riesgos que supone al paciente una anestesia general y además una anestesia tipo raquidia y además también pues aquellos pacientes con grandes comorbilidades que igual a algunos no se les puede intervenir por el alto riesgo que supone una anestesia general y de ese tipo, pues de esta forma a esos pacientes se les va a poder intervenir. Otras ventajas, pues la mínima incisión nos va a generar un menor daño de partes blandas, disminución de infecciones, menor dolor posoperatorio, menor sangrado. El hacer una irrigación permanente con suero nos va a disminuir la carga bacteriana. Que nosotros lo hagamos con una anestesia local más una sedación nos va a permitir que el paciente ya el mismo día por la tarde pueda estar caminando. Una rehabilitación precoz inmediata, que eso va a suponer una menor estancia hospitalaria y una reincorporación temprana a su vida normal. En cuanto a complicaciones, pues se pueden producir las mismas complicaciones que por cirugía abierta. El desgarro de la dura madre, que es la complicación más frecuente, es en torno al 2%. En orden de frecuencia vamos a tener hematoma posoperatorio y luego ya complicaciones neurológicas como disestesias, pérdida de fuerza provisional, una lesión directa de la raíz. En este estudio, de acuerdo, que nos compara la incidencia de lesión de la dura madre por vía transforaminal. La tasa en torno al 2,5%. En otros estudios, todos los rangos se mueven en torno al 2,5-3%. Sí que es verdad que es una incidencia menor que en cirugía convencional abierta, pero la tasa es prácticamente similar. No creo que haya diferencias significativas. Y ahora voy a comparar un poquito los resultados de aquellos estudios que comparan la cirugía endoscópica con la microcirugía. Sí que es verdad que así un poco a modo de resumen, antes de empezar, no hay estudios muy fuertes, aún hay que investigar más al respecto. Aquí, en este estudio, nos compara cómo se encuentra nuestro paciente de dolor tratado, tanto por vía transforaminal como por vía abierta. En azul vamos a tener la cirugía abierta y en línea discontinua la vía transforaminal. Vemos que en los primeros meses el paciente operado por vía endoscópica tiene mucho menos dolor, bueno, menos dolor que por microcirugía, pero prácticamente al año ya se encuentran exactamente igual. En este otro estudio nos compara un poco más o menos similar al año, pacientes intervenidos vía endoscópica, vía abierta, no encuentra diferencias entre ambos procedimientos. Aquí vemos que prácticamente en cuanto al dolor, las dos líneas se superponen. Este otro estudio ya es un estudio de mayor relevancia que compara vía transforaminal con microcirugía y no encuentra diferencias. Lo que concluye es que faltan mucho más estudios, mayor tiempo de seguimiento y mayor número de pacientes. Este otro mismo, pues en vez de hernia discal, en el tratamiento de la estenosis de canal, lo mismo, no encuentra diferencias significativas. Lo que sí encuentran es que tienen los mismos resultados clínicos, pero falta mucho mayor tiempo de seguimiento y estudios de mayor impacto. Un aspecto muy importante de la cirugía endoscópica es la curva de aprendizaje. Este estudio de unos compañeros de Galicia me parece bastante relevante. En la imagen de la izquierda vemos todos los procedimientos. Hicieron un estudio con una N de 117 pacientes operados de manera endoscópica. En rojo vemos las veces que hubo que reconvertir a cirugía abierta. Vemos que con el paso del tiempo ya al principio tuvieron que reconvertir 4 o 5 veces y luego ya hasta las 120 ya solo tuvieron que reconvertir 2 veces. La altura de las barras nos determina el tiempo de la cirugía. Vemos que al principio las cirugías duran más, pero posteriormente las cirugías cada vez van durando menos. Ese es el objetivo, conseguir hacer una cirugía en el mismo tiempo que nosotros la hacemos por vía abierta.
¿Y qué nos dicen? Pues que para que nosotros más o menos seamos capaces de dominar la técnica, ya se trata de cirujanos de columna, ya están acostumbrados a hacer cirugías de columna. Pues la curva de aprendizaje está en torno a las 24 o 30 meses, en torno a las 35 o 50 intervenciones. Cuesta, ¿vale? Es decir, prácticamente nos dicen que vamos a tardar 3 años en dominar una técnica y en hacerlo en el mismo tiempo que somos capaces de hacerlo ahora por cirugía abierta. Conclusiones que sacamos de hasta ahora, pues que no hay diferencias en cuanto a la clínica entre cirugía abierta y cirugía endoscópica. Mismos resultados, tasa de complicaciones muy similar. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué ahora tenemos que hacerlo por vía endoscópica si los resultados son los mismos, complicaciones son las mismas y no hay una evidencia clara? Pues bueno, yo creo que merecerá la pena mucho en el futuro, sobre todo en el tema de la anestesia, de poder intervenir pacientes con una anestesia local más una sedación en vez de con una anestesia general más una raqui. Todo eso va a disminuir la morbilidad del paciente, mucha menor estancia hospitalaria, una rehabilitación mucho precoz, una alta temprana y una reincorporación prácticamente mucho más rápida a su medio de trabajo. Este es un poco el futuro de la endoscopia. Habrá que conseguir más estudios, mayores evidencias que inciten a los cirujanos a fomentar su curva de aprendizaje, a empezar con ello y así conseguir fomentar esta evolución. Y esto es todo y muchas gracias por todo.